Pero así como las cosas empezaron a ir bien, también surgían nuevos problemas. Como Hee-won lo pensó, todos se sentían incómodos con su presencia. Escuchaba cómo la profesora Choi hablaba mal acerca de su situación, incluso burlándose de su matrimonio, y claramente esto lo había escuchado. Sabía que anunciar que sería la esposa del presidente traería este tipo de problemas. No solo ella, sino todos los maestros se sentían incómodas y no lo dejaban hacer nada. Y es que así se sentía tan lamentable por esta situación. Lidiar con un embarazo y también lidiar con la gente. Pero no solo ella se sentía de esa forma. Notaba como Sejong también estaba pasando una situación similar a la suya. Incluso Sejong le preguntaba si ya tuvo su primera pelea con su tío. Y ella se lo negaba, pero también le preguntaba qué es lo que le pasaba a ella. Pero así le revelaba que por fin Tae-woo tenía novio. Y ella se encontraba muy feliz. Pero pues al parecer no era verdad. Pues Hee-won la notaba triste. Pues es que Sejong decía que era su sueño separarse de Tae-woo. Pero ahora siempre está pegado con ella, con su novia. Ni siquiera le presta un poco de atención, pues la primera vez que se la quiso presentar, fue notorio el disgusto de Tae-woo, que rápidamente se enojó con las dos. Pero después se hicieron novios y a ella la dejaron por lado. Estaba feliz, pues logró lo que quería, pero no estaba completamente satisfecha. Pero antes de darle un consejo, Hee-won le preguntaba si estaba muy preparada para los exámenes, como para estarse desgastando pensando en Tae-woo. Y Sejong solo lo miró mal, pero ahora sí le hacía la pregunta. Como su nueva tía que era ahora, ¿de verdad era en serio ese sentimiento de odio hacia Tae-woo? Pero esto solo dejó pensando a Sejong. A veces la molestaba y la seguía, pero no lo odiaba. Pero así el consejo de Hee-won era que aprovechara este momento para aclarar sus sentimientos. ¿Qué era lo que sentía por Tae-woo? Pues todos lo notaban menos ella. Pero rápidamente pasaba la idea. Había la posibilidad de que Tae-woo le gustaba. Pero solo pensar en esto la hacía avergonzar. Pero así, Hee-won solo decía que era solo tiempo de meditar y pensar sus sentimientos. Pero así rápidamente hicieron la promesa de que las dos juntas aclararían sus sentimientos y se esforzarán en ello. Pero eran interrumpidas por otro estudiante, quien venía a ofrecerle comida, pues Sejong se había escapado en la hora del almuerzo. Aunque este no le quiso decir quién se lo mandaba, era claro que siempre Tae-woo hacía estas cosas. Pero así llegaba la noche. Hee-won llegaba directamente al departamento de Do-yeon. Sabía que él llegaría más tarde, pero tendría tiempo de pensar las cosas. Pero sorpresivamente, Kim Hae-jin la abrazaba, con la excusa de que venía a visitar a un zumbae de su escuela, pero así la acompañaría hasta llegar a su habitación. Pero esto no le traía buena espina a Hee-won. Sentía una sensación extraña acerca de ella. Incluso se lo hacía saber, según visitaría a su compañero. Pero la estaba siguiendo. Pero así ella lo entendió y se marchó. Pero algo inesperado pasaba. Era claramente que la intuición de Hee-won no fallaba para nada. Y es que mientras ella apretaba la contraseña, Kim Hae-jin estaba atrás observando claramente qué botones apretaba. Pero así llegaba la noche y Do-yeon llegaba a su casa, encontrándose a Hee-won completamente dormida por haberse quedado esperándolo. Estas cosas simplemente conmovían a Do-yeon. Y así los dos se quedaban completamente dormidos, y Hee-won se daba cuenta que ni siquiera tuvo tiempo de preguntarle a Do-yeon qué clase de persona era Kim Hae-jin. Otro día salía de la escuela y se daba cuenta de algo: el auto de Do-yeon. Él había venido a recogerla, pero justamente cuando iba muy animada saludándolo, era su asistente el que venía por ella. Y esto la hizo sentir apenada, pues realmente sí esperaba que Do-yeon viniera por ella. Pero también el asistente Lee le explicaba que Do-yeon tenía demasiado trabajo. Se estaba esforzando demasiado por acabarlo para irse de luna de miel con ella. Pero también le agradecía algo. Gracias a ella,
El trabajo había disminuido. Incluso las cosas estrictas que los hacía hacer también. Ella había aliviado a todos. Era bueno saber que Do-yeon tenía una mujer muy buena que le había endulzado completamente la vida. Pero estas palabras solo la hacían avergonzar. Pues claro que lo sabía. Do-yeon no podía trabajar en casa porque siempre quería estar de cariñoso con ella. Y así, en vez de trabajar, quería estar en su momento de pasión con ella. Pero así finalmente llegaba a casa, con cuidado de que Kim Hae-jin no estuviera otra vez, incluso entrando rápidamente, pues es que de verdad le causaba muy mala espina a ella. Pero así al llegar a su habitación, se daba cuenta de un olor que le parecía maravilloso. Incluso estaba feliz que Do-yeon le preparase algo. Pero se llevó un horror. No era Do-yeon, era Kim Hae-jin. Y ella le platicaba como si nada, que estaba preparando la cena para Do-yeon, su comida favorita, hablando tranquilamente, como si acaso no se hubiera metido a una casa que no es de ella. Y esto realmente le había asustado. Estaba completamente asustada por esto, incluso atendándole decirle algo, con peligro de que le hiciera daño. Pero también algo. Al ver la comida, el estofado que estaba haciendo, empezó a sentir un mareo y unos ascos tan intensos que no pudo evitar sentir náuseas. Y ese olor le parecía completamente desagradable, pero al mismo tiempo escuchaba cómo llegaba Do-yeon, que Kim Hae-jin lo recibía muy amorosamente, como si ellos parecieran los recién casados. El trabajo que debería estar haciendo ella como esposa era otra lo que lo hacía, incluso sintiendo arrepentimiento. Ella era la esposa que él merecía, no ella. Pero así como pudo se levantó, quien Do-yeon estaba completamente enojado y estresado, quien le explicaba a Kim Hae-jin que lo que hizo era completamente ilegal. Pero los dos notaron cómo Hee-won se levantaba, caminando hacia la puerta, pues realmente no aguantaba el olor. Pero cuando Do-yeon quiso correr hacia ella, Hae-jin no quería que se fuera. Pero estas cosas solo hacía que Do-yeon se enojara, que se molestase. Pero así Hee-won caminó sin rumbo, sin saber a dónde iba, llorando. No sabía por qué lloraba. Pensaba que por la culpa de Do-yeon era porque estaba llorando, pero incluso tenía pensamientos sobre su infancia, cuando su madre y su padre se la pasaban peleando, ignorándola completamente. Pero mientras ella caminaba, alguien la miraba de manera sospechosa. Pero no entendía. Ella ya estaba completamente acostumbrada. ¿Por qué de repente se sentía tan frágil? ¿Por qué le destrozaba el corazón pensar que no era la mujer ideal de Do-yeon? Pues es que realmente se sentía destrozada. Pensó que Do-yeon vendría tras ella, pero no lo hizo. Pero incluso se daba cuenta que detrás de su huida no se había puesto los zapatos. Pero así finalmente caía en cuenta que caminó sin rumbo y llegó a un lugar donde no sabía. Y cuando trató de buscar su celular o su cartera, los había olvidado. Salió completamente desorientada y alterada, que no se acordó de llevar nada. Era cuando por fin escuchaba los pasos. Alguien llegaba hacia ella, y esto completamente la aterraba. Incluso las fuerzas de voltear o correr no lo podía hacer. Sus piernas temblaban. El miedo que sentía era tan intenso que la paralizó. Pero justamente cuando él la iba a tocar, llegaba Do-yeon para defenderla. Incluso llegó a discutir con este hombre, quien él decía que no tenía intenciones maliciosas, sino la vio desorientada y llorando. Pero justamente Hee-won ya estaba derramando lágrimas. Do-yeon estaba completamente alterado. No le gustaba ver a su esposa de esta forma. Incluso volvió a pelear con aquel hombre, que seguía insistiendo que no debería de golpear a su esposa, pero finalmente se fue cuando Do-yeon estaba completamente enojado. Y así él le aclaraba que teniendo una mujer tan bonita como ella, no debería de maltratarla, para así finalmente quedarse los dos solos. Así Do-yeon le confesaba que estaba realmente asustado. Corrió sin parar, sus piernas temblaban, su cuerpo también. Pero lo que más quería es verla a salvo, y que por favor le diese un abrazo. Pero sin dudarlo lo hizo. Aunque ella antes se había sentido triste porque ella no la siguió, el esfuerzo por ir corriendo buscándola
Fue sin duda algo que la cautivó para pedirle perdón. Perdón por no mencionarle lo de Kim Hae-in. Pues es que ella estaba completamente obsesionado con él, porque esto sin duda ya pasaba completamente de algo normal. Incluso tomó acciones legales contra ella, pero no pasó a más, pues ella era hija de un maestro que tuvo, y cuando estuvo a punto de hacer algo legal, él simplemente vino a rogar perdón por su hija, pues era la única hija que él tenía, y solo por esta vez Do-yeon la perdonó, pero incluso cuando la vio en la boda le reclamó a su prima por haberla llevado. Pero él aseguró que no se tenía de qué preocuparse, pues durante sus días en Francia recibió tratamiento psicológico, así que se supone que todo estaba bien. Pero esto realmente le prometía que no iba a volver a suceder. Esta vez no lo dañó a él, la molestó y la incomodó a ella. Pues ahora no era simplemente él, era su corazón y su hijo. No iba a permitir que le pasaran estas cosas, pero así Do-yeon le decía que ya era momento de ir a casa. Pero esta vez Ji-won no quería. No tenía ganas de regresar a casa. Con ese olor desagradable, no podía ni poner un pie. Pero no había problema. Podían irse a un hotel. Realmente estas cosas enamoraban a Ji-won. Y sin duda cada que pasaba, bajaba su barrera para permitir que Do-yeon entrase. Así, los dos iban juntos al hotel, sin antes pasar a comprarle unos zapatos a Ji-won. Pero lo que le sorprendió completamente a Do-yeon es que Ji-won lo abrazó tomando su mano. Sin duda alguna, ellos están completamente enamorados. Pero así los dos iban completamente felices. Pero también le preguntaba por su tipo ideal, por realmente las novias que él había tenido, incluso su fanática obsesionada con él, eran realmente muy bonitas, más que ella. Pero Do-yeon le decía que su tipo ideal estaba justo a su lado. Pero esto no lo entendía Ji-won, pues realmente no podía pensar que ella era el tipo ideal de Do-yeon. Pero en sí empezó Do-yeon a tratar de molestarla, diciendo que su tipo ideal era muy hermosa, tenía ojos grandes, incluso muy atractiva si no usaba maquillaje, y realmente se veía muy sexy con un vestido negro. Pero solo esto hizo molestarla. Incluso se separó de su lado, comenzando a caminar lejos de él. Pero Do-yeon la atrapaba diciéndole que estaba yendo por el lado equivocado. Pero Ji-won solo lo empujaba. Realmente le había molestado estos comentarios de Do-yeon, pero a él solo le causaba gracia. Pero así le preguntaba por qué su esposa ahora no era feliz. Pero simplemente Ji-won seguía insistiendo que cómo tenía la osadía de hablar de otra mujer enfrente de ella. Pero así Do-yeon le confesaba que su tipo ideal siempre iba a ser ella. Una mujer que le volvió loco desde el primer día. Con solo pasar una noche con ella, quedó completamente cautivado y enamorado. No solo eso. Gracias a ese encuentro por el destino, tendría una familia feliz. Incluso, ahora caminando hacia un hotel, tenía una grandiosa esposa. Y solo de esta forma, y con estas palabras hermosas, Ji-won detuvo su enojo. Así, empezaba un nuevo día, donde Tae-woo se encontraba dándose una ducha, preparándose para ir a la escuela. Pero justo cuando salió del baño, se encontró con Sejun, quedándose los dos completamente en shock. Más Sejun, al darse cuenta que Tae-woo solo estaba en una toalla. Así los dos empezaron a pelearse completamente, pues Tae-woo no sabía qué estaba haciendo aquí. Sejun le explicaba que su mamá le dijo que subiera, pero esta incomodidad pasó cuando Tae-woo golpeó su cabeza, ganándose risas por parte de Sejun, pero ya no tenía por qué ponerse así, pues realmente no tenía nada bueno que ver. Pero así Tae-woo quedó realmente ofendido, como que nada que ver. Seguramente no podía ver muy bien. Pero así rápidamente empezaron otra vez con esa situación incómoda. Así Sejun lo tomaba como broma. Le decía que no se preocupara. Era obvio que tenía músculos por el tanto ejercicio que hace. Y empezó completamente a tocarlo, burlándose de él, incluso diciendo que había visto su trasero también. Pero estas situaciones solo hacían sentir más claro a Tae-woo
que fue arrinconando cada vez más a Sejong, incluso al punto donde ella se iba a caer a la cama, no sin antes llevar a Taewon consigo. Y así finalmente quedando los dos en la cama, en una situación completamente incómoda, tomándose un momento donde se quedaron mirando mutuamente, incluso sintiendo la tensión, como para besarse, para finalmente levantarse los dos. Y así finalmente le preguntaba por qué había llegado a su habitación. Pero sí ella le explicaba que quería que le ayudara con unos problemas matemáticos. Pero sí Taewon le decía que hoy no, así que tenía que irse. Realmente estaba muy cansado. Así no hubo más tema de conversación. Simplemente se marchó. Pues es que realmente él ya no podía con la vergüenza, ni lo incómodo que se sentía por eso que había pasado. Pero así también le contaba sus problemas a Ji-won. Pues claro, era obvio que tenía algo. De hecho, todos se dieron cuenta. Pues es que no estaba en shock por verlo de esa forma. Estaba en shock porque le dijo que se fuera. Pero ahora se sentía tan frustrada. No podía hablar con él con normalidad. Tenía planeado hablar sobre ese tema, pero no podía hacerlo. Siempre que quería hablar con él no se encontraba. Incluso esa misma mañana trató de hablar con él, pero él simplemente le negó, pues estaba yendo tarde a una cita. Pero también le explicaba a Ji-won que antes podía llamarlo a cualquier hora cómodamente, pero ahora no. Pero así Ji-won le explicaba que se sentía así porque era realmente necesario conocer sus sentimientos, no podía estarlos negando. Pero esto solo le hacía pensar algo. Si pensaba y los descubría, y resultaba que sí le gustaba a Taewon, ¿qué es lo que iba a pasar? Pues si él no le gustaba a ella, ¿y si la rechazaba? Pero incluso esa pregunta ni siquiera Ji-won la sabía responder, pues ella tampoco estaba en términos de dar consejos. No era que su relación fuera la mejor o incluso ella aclarando sus mismos sentimientos, pues siempre le mantenían pensando si realmente se amaban los dos como esposos o simplemente se aman porque existe Do-yeon. Eso nunca lo iba a comprender y también era su miedo extremo por eso. Pero así las dos caían rendidas, pues Ji-won no le podía dar la respuesta y Seo no sabía qué hacer, pero así Do-yeon le preguntaba dónde estaba, iría a recogerla. Pero mientras Ji-won le explicaba, él ya había llegado hasta ahí, saludándole alegremente, y Ji-won correspondiendo el saludo. Cosa que notó Seo, pero esto solo la hizo avergonzar a la pobre. Justamente en la escuela estaba a punto de ocurrir la competencia deportiva, pero otra vez le estaban dando un trato diferente. No la habían anotado en nada. Incluso el maestro de educación física le decía que sí, eso lo había pedido el director. Pero Ji-won quería hacer algo, no quería estar sentada. Incluso quería ser árbitro, pero así el profesor le decía que no podía hacer nada. Y justo como temía, ya estaba alguien hablando de ella, quejándose por el trato diferente que le daban, pues la profesora Choi empezaba otra vez con sus comentarios tan nefastos. También deseaba ella conseguirse un esposo para que no hiciera nada. Por la culpa de la profesora Ji-won, ellos tendrían que estar tanto tiempo parados en el sol. Pero era regañada por la otra maestra, pues no le parecía que estuviera diciendo eso. No era quien era su esposo, es porque Ji-won era una persona embarazada. Pero ella seguía aferrada, diciendo que era su favoritismo. Por la culpa de su esposo, ella no haría nada. Pues eso no era culpa de Ji-won, era culpa del subdirector por pedir eso. Y también, no se lo olvidara, que Ji-won al final es una mujer embarazada. Pero la señorita Kim no se iba a quedar callada. Pues, para ella, la señorita Choi no tenía derecho a estar reclamando, ni peleando, ni quejándose. Pues justamente, el preparar estos eventos era tan cansado y agotador que el mismo evento. Y ella pidió vacaciones justamente esos días para no participar en nada de eso. Así que realmente no tenía nada de qué estarse quejando. Y realmente estaría avergonzada si fuera ella y estuviera peleando por algo que ella también hizo.
Pero de esta forma ya no contestó y se fue completamente enojada. Y estas cosas eran las que Hee-won no soportaba. Pero así comenzaba a entristecerse a Hee-won, pues conforme los días pasaban, todo se iba volviendo más extraño. Sus síntomas de embarazo le estaban empezando a impedir dar sus clases bien. Incluso todos se estaban dando cuenta de eso. Pero justamente pensaba en pedir un descanso en el trabajo. Pero sabía que la licencia prenatal, incluso después de que diera luz, no se iba a poder. Incluso había la posibilidad de dejar la escuela. Pero estas cosas eran notadas por Do-yeon. Pero antes de dar una explicación, ella simplemente corrió, pues el vómito y las náuseas amenazaban. Esto preocupaba a Do-yeon, pues podía darse cuenta de las cosas que le pasaban a su esposa, aunque ella quisiera ser muy reservada y solucionarlo ella misma. Sabía, lo conocía por completo. Pero como el amado esposo que es, él no se iba a quedar de brazos cruzados. Así llevaba a Hee-won a la escuela, pues justamente era el día del evento deportivo. Pero Do-yeon lo notaba. Sabía que ella estaba extraña y actuando raro. Pero aunque quiso preguntarlo, como siempre Hee-won prefería guardarse sus sentimientos. Pues es que no le quisiera contar. Es que ella sentiría como si se estuviese quejando con él. Pero así finalmente llegaba a la escuela, no sin antes decirle unas palabras, que se cuidara, que se protegiera. Pero así Hee-won le hacía saber por fin que ella realmente no iba a hacer nada. Pero Do-yeon no entendía qué tenía de malo eso. Pero es que realmente a ella no le gustaba ese favoritismo. Pero así Do-yeon, antes de marcharse, le daba un beso y le decía que todo estaba bien, para finalmente salir aturdida. Pero no sin antes preguntarle si era necesario usar esa ropa. Y esto solo la dejó pensando, pues no entendía. ¿Acaso le parecía raro su vestuario? Pero era necesario para esto. No podía correr junto a sus niños. Pero si no la veían usando el uniforme, les va a bajar la moral. Y es lo que menos quería. Y así lo entendía Do-yeon, para despedirse de ella. Pero como sabemos, Do-yeon, que muere de amor por Hee-won, y las cosas que hace por amor, él ya tenía un plan. No iba a dejar las cosas simplemente así. Pero así empezaba el tan dichoso festival deportivo, con todos completamente entusiasmados, felices y llenos de pasión por ganar. Y Hee-won solo se dedicaba a silbar y decir quiénes eran los ganadores, pues había estado pidiendo tan siquiera hacer eso, y eso la tenía feliz. Quería tan siquiera participar en algo. Pero así se iba a descansar, pues sentía tanto calor y tan cansada. Pero así se encontraba la profesora Choi. Pero incluso Hee-won sentía que esto ya era demasiado. Ese asiento era de ella. Incluso cuando se lo pidió, ella empezó a reírse, diciendo que como siempre, la señorita ya tenía que tener todos los privilegios, incluso burlándose, diciendo que a este punto ya está pensando mejor en quedar embarazada. Incluso Hee-won le contestaba, diciéndole que entonces se quedase embarazada. Pero esto no era suficiente. Ella le decía que no. Ella sí se casaría como es, pero Hee-won le decía ¿cómo lo va a hacer? Si no tiene nadie que la ame, y menos con esa personalidad tan horrible que tiene. Y así la profesora le preguntaba de qué estaba hablando. Pero Hee-won no se iba a dejar esta vez. Ella era una persona horrible. Odiaba a todos, era cruel, era egoísta, era grosera, incluso hablaba de los demás a sus espaldas, incluso hablando acerca de su vida, que si se casó por su bebé, o que si después de que nazca su bebé la iban a botar así, si realmente estaba tan preocupada por su vida, o por sus cosas privadas, pudo haber venido y hablar con ella. La del problema es ella, la del tema es ella. ¿Por qué no venir y hablar con ella? Y esto solo la dejó incómoda, pues se dio cuenta que Hee-won escuchó todo ese tema. Incluso se acercaba y le decía que así como es su personalidad, fuera tan valiente para ir y a preguntarle las cosas a ella. Y esto por fin le había calado en su ego. Incluso yéndose, empujando a Hee-won, deseando que se tropezara. No es que lo haya adivinado, es que ella provocó la caída de Hee-won, pues apenas se dio cuenta de que sus impulsos la llegó a hacer algo malo. Pero antes de que Hee-won tocara el suelo,
Alguien la había tomado. Ji-won asustaba daba las gracias, pero para su mala suerte o su buena suerte, era Do-yeon. Y esto le pareció tan raro, verlo vestido con el uniforme del festival. Es que esto ya lo tenía planeado. Quería deshacer todas las barreras que Ji-won ponía, y por eso mismo quería participar en el festival. Y esto lo sorprendía a Ji-won. ¿Qué estaba haciendo aquí? Pero Do-yeon le explicaba que había tomado vacaciones. Incluso le decía que por qué no parecía feliz de verlo. Pero Ji-won no entendía por qué actuar tan así, tan de repente, pero así volteaba a ver a la profesora Choi. No sin antes decirle a Ji-won que tuviera cuidado, pues casi se cae, y así finalmente Do-yeon entendió por qué Ji-won estaba actuando tan raro. Pues realmente, el que hayan arrestado a Kim Hae-jin no le importó, pero así se daba cuenta que el tema de la escuela era lo que realmente le afectaba, pero así finalmente se dio cuenta al escuchar todo, que era que la molestaban, y esto la molestaba. No podía imaginar las cosas que ha estado sufriendo Ji-won, pero mientras él pensaba eso, Ji-won no entendía de dónde había sacado toda la ropa. Pero así Do-yeon le explicaba y le revelaba finalmente que tenía un ayudante. La profesora Kim era quien la ayudaba, pues estos dos habían llegado a un trato. Pero así finalmente todos se dieron cuenta que Do-yeon estaba aquí, y así empezaron ellos a rodearlo. No sabían que él iba a venir, no le habían informado de nada. Pero así Do-yeon les explicaba que quería venir a apoyar a su linda esposa, pero también les iba a dar una recompensa por sus esfuerzos. Los llevaría a cenar a todos, pero no sin antes mirando a la profesora Choi, recordando las palabras tan horribles que le dijo Ji-won, incluso preguntándole a Ji-won cuál era el nombre de esta persona. Pero Ji-won solo estaba fascinada porque Do-yeon le había llamado cariño. Pero así Do-yeon la mandó a avisarle a los demás profesores de la cena que daría en la noche. Pero así todo el ambiente había cambiado, pues Do-yeon había venido casi a cuidarla. Incluso todos se daban cuenta del trato que él le daba, pues todos podían ver lo empalagoso que era el presidente. Pues a algunas personas les parecía muy envidiable lo afortunada que era Ji-won, pues a diferencia de que otras pensaran que eran puro interés, estas dos personas derramaban amor. Pero solo la profesora Choi tenía miedo que Do-yeon no hubiera escuchado esa conversación. Pero realmente estaba avergonzada Ji-won ver todo este trato y todo lo que había hecho Do-yeon. Pero así Ji-won se levantaba, le informaba que estaba a punto de ir a jugar tira y afloja, pues era el turno de sus alumnos. Pero para su sorpresa Do-yeon le informaba que él también iba a jugar. Y esto simplemente alteraba a Ji-won. No entendía por qué Do-yeon tenía que estar a estos extremos. Pero estas cosas conmovían a Ji-won, pues aunque Do-yeon le mintiera que tenía vacaciones, sabía que no era así. Él se salía de su trabajo solo para ir a consentirla. Pero así, gracias a Do-yeon, su clase ganó. Y así en la noche, lo que prometió lo cumplió. Le daba una buena cena a los profesores, en un lugar muy lujoso. Incluso cuando querían decirle que se sentara junto al director, Do-yeon no aceptó. Tenía ganas de sentarse con su esposa, pero incluso lo obligaban a dar unas palabras de aliento. Pero así Do-yeon no se negó, pues realmente quería informarles que hoy no acudió como el presidente, acudió como el esposo de la profesora Ji-won. Pedía que no se llevaran por esas actitudes, que trataran a Ji-won como lo que era, un compañero de ella. Tenía una linda esposa, era muy tímida y callada, así que por favor quería que le tratasen bien. Y estas cosas sin duda a Ji-won la alteraban por completo. Pero así Do-yeon seguía aclarando. No querían que vieran a su esposa como una molestia, y pedía que por favor le ayudasen a que su esposa no fuera su esposa, sino lo que era, la profesora Yang. Pero así un maestro preguntaba si acaso lo que les estaba dando era un soborno, y así Do-yeon aceptó. Era un soborno para que tratasen bien a su esposa. Pero claramente que este soborno lo recibirían con mucho gusto. Pero así Ji-won se dio cuenta de las cosas que hacía Do-yeon. Había hecho todo esto para aclarar este asunto. Pero sí le aclaraba a Ji-won que no tenía que preocuparse de nada. Él estaba gustoso de hacer estas cosas solo por ella. Incluso tomar y disfrutar con los otros profesores. Sin duda alguna haría todo por ella. Pero así Ji-won se preocupaba por él, pues nunca lo había visto beber.
y estaba bebiendo demasiado. Pero así Do-yeon le decía que no tenía de qué preocuparse. Pero como había llamado cariño otra vez a Hee-won, ella quedó fascinada. Pero fueron interrumpidos por la señorita Kim, que les aclaraba que ella estaba aquí y estaba obligando a Do-yeon a seguir tomando. Pero así Do-yeon le decía algo. Era muy buena tomando. Solo conocía al señor Lee, que también lo era, incluso diciéndole que sería muy buena pareja con él, pues la última vez que se vieron ellos dos no paraban de hablar. Incluso ella mencionó que le gustaban los hombres guapos. Sin duda alguna el señor Lee era muy guapo, pero lo que se le hizo curioso a Hee-won era cómo la señorita Kim conocía al señor Lee. Pero sí caían en cuenta que revelaron su secreto. Los tres ya se habían reunido en secreto, pero antes de que pudiera decirles algo, a Hee-won le atacaron las náuseas. Y lo increíble es que a Do-yeon también. Y todos se rieron de ellos. Pues era increíble que hasta el presidente también tuviera náuseas. Pero es que Hee-won cada vez más sentía los síntomas tan intensos. Pues es que Do-yeon últimamente estaba muy animado. Pero también se encontraba la profesora Choi. Pero antes de que saliera del baño, ella lo paró. Pues aunque le molestase por decir esas cosas tan horribles de ella, y también por casi hacerla tropezar, pero incluso le aclaraba que no fue a propósito. No era tan mala persona para hacer que se cayera, pero así Hee-won le decía que hay de diferencia si le creía o no. Al final de cuentas había iniciado una pelea con ella, sin siquiera haberle hecho algo. Incluso le decía que esto no iba a terminar con una disculpa, y la próxima vez que le intentara hacer algo, o que le llegase a pasar algo a su bebé, realmente lo iba a lamentar, pero ella se disculpaba y así le prometía que esto no iba a volver a suceder. Y así salía del baño, pues realmente había hecho todo lo que pudiera para que Hee-won lo perdonara. Pero casualmente al salir del baño también se había topado Do-yeon, y aunque quiso hablarle, mejor se fue caminando, pero fue él el que le habló, para finalmente decirle que por favor sea más cuidadosa con su bebé si no quiere quedar desempleada. Y algo más. Y esto simplemente la aterró, para finalmente Hee-won salir del baño y encontrarse con Do-yeon, quien de inmediato empezó a actuar cariñoso con ella, pues realmente le ponía feliz solucionar y hacer que Hee-won estuviera tan bien.